Gloria a Dios. Nuevamente los saludamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús en esta hermosa tarde, una tarde más para adorar a nuestro Dios, para presentarnos en nuestro cuerpo en agradable para nuestro Dios, porque esto es nuestro culto racional, y también para unirnos en oración por todas las necesidades que hay, que ciertamente son muchas. Esta persecución en este país pues tiene en angustia a muchas personas, pero también los terremotos que están aconteciendo alrededor del mundo. Ciertamente es muy difícil. Estamos unidos en oración por todas las personas que aún siguen atrapados, por las personas que ya salieron, por las familias que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, ciertamente son muchas, por las aflicciones de esta persecución, por todos los que están presos, pero también agradeciendo a nuestro Dios por la libertad que nos permite vivir en su nombre maravilloso, en su iglesia, en su gracia maravillosa, esta libertad que nos regala gracias a su misericordia es de grande bendición. Así que los que vivimos bajo esta hermosa gracia y podemos congregarnos en su nombre o podemos escuchar su mensaje a través de este medio de sonido, de esta plataforma digital, pues es de grande bendición poner por obra, aprender de la bendita palabra de nuestro Dios para llegar todos al conocimiento pleno de nuestro Dios. Así que en esta tarde vamos a leer un tema en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 1 en adelante, y dice así en el nombre maravilloso de Cristo Jesús: la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor
Hermosa palabra de nuestro Dios. El tema lleva por título La unidad del Espíritu. E inicia el primer verso hablando nuestro Dios a través del apóstol Pablo y dice: yo preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es el llamado general para todos, para todo mundo? El llamado con que fuimos llamados, dice su palabra, Hechos capítulo 17, verso 30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces dice que nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El llamado, mi amado oyente, amada familia, es a que todo hombre, mujer, niño, todos en cada lugar de este mundo se arrepientan. El llamado entonces es al arrepentimiento. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué amor? ¿El amor de este mundo? No, ciertamente el amor no es un sentimiento. El amor es un mandamiento y es Dios. Dios es el amor. Así lo dice su palabra en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ciertamente el llamado es al arrepentimiento, que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos unos a los otros en el amor. El amor propio, el amor a este mundo, el amor al dinero, el amor al trabajo, el amor a las cosas. No, en el amor maravilloso de nuestro Dios. También dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice su palabra? Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ciertamente es necesario que nos ruega que andemos como es digno del llamado con que todos fuimos llamados. No fuimos llamados solamente los de la iglesia, no solamente fuimos llamados los que nos congregamos, sino todo el mundo fuimos llamados al arrepentimiento, a guardarnos y soportarnos en el amor maravilloso de nuestro Dios, conforme a los dos primeros mandamientos. También dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que seguir la paz es un mandamiento, no es un sentimiento. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. También continúa diciendo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice su palabra, 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que todos somos llamados a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Todos somos llamados a ser parte de Él. También dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora bien, ¿cuál fe? ¿Cuál Señor? ¿Qué bautismo? La palabra del Señor nos enseña que solamente Dios es uno. Su nombre es Jesús. Ciertamente, Él nos dice que tengamos un Señor, una fe. ¿En qué? ¿En lo que queramos? ¿En los santos, en las imágenes, en las personas, en este mundo, en las cosas que poseemos? Una fe en el Señor nuestro Dios. Un bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿El de Pentecostal? ¿El de Pentecostés? ¿El de Adventista? ¿Cuál bautismo? ¿El de los muertos que dice el apóstol Pablo? ¿Cuál bautismo? El llamado es al arrepentimiento, en que vivamos en la unidad del Espíritu. Dice su palabra, libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál fe? ¿Cuál bautismo? ¿En qué tenemos que tener fe? Dice su palabra, un Señor, una fe, un bautismo. La paciencia de los santos está en amar a nuestro Dios y guardar sus mandamientos y mantener la fe en el Señor Jesús. Entonces es válido tener fe en cualquier cosa, en cualquier imagen, en cualquier creencia, en cualquier religión, en cualquier organización, en cualquier idea. No, la fe es en el Señor nuestro Dios. Un bautismo, dice su palabra, guardando sus mandamientos. También dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ciertamente nuestro Dios nos enseña sobre un Señor, una fe y un bautismo. Una sola cosa. Ahora bien, ¿qué bautismo? ¿Cómo entonces se conoce el bautismo que la palabra del Señor dice? Ciertamente existen en la palabra de nuestro Dios dos bautismos, del cual el bautismo primero, vamos a leerlo, dice en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 2, les dijo el apóstol Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, una fe, un Señor, un bautismo, la fe en nuestro Dios y gran Dios Jesucristo, bautizados en su maravilloso nombre, Cristo Jesús. De los dos bautismos que la palabra de nuestro Dios habla del bautismo por arrepentimiento que hizo Juan Bautista, preparando el camino del Señor, pero diciéndole a la gente que creyeran en aquel que iba a venir después de él, esto es, en el Señor Jesucristo. Así que esta es la unión en el Espíritu. ¿Acaso el Señor está dividido? No, ciertamente no. ¿Por qué hay entonces tanta división en el presente, mi amado oyente, mi amada familia? ¿Por qué, dice mi papá, cada araña con su hebra? ¿Por qué cada araña camina por su propia hebra y la defiende tanto como si fuera la única hebra que lo lleva al cielo, que lo lleva a nuestro Dios? No hay manera. La palabra del Señor nos enseña
que Él preso en el Señor nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados todos al arrepentimiento, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en el amor, que no hace nada injusto, nada indebido, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, siguiendo la paz con todos, sin la cual nadie veremos al Señor. Todos somos un solo cuerpo, no nos llama a que seamos de diferente o que andemos en un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo. La palabra del Señor nos enseña que cuando nos unimos al Señor en fe, en su bautismo, en su nombre, somos parte de su cuerpo. Por eso dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ciertamente, cuando Él iba a ascender al cielo, nuestro Señor y gran Dios Jesucristo, Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad quedó en Él. Él es sobre todas las cosas, porque todo se le fue entregado a Él. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otra manera de pertenecer a su cuerpo sin la fe en nuestro Dios Jesucristo. No hay manera, pues, de tener esa santidad, seguir la paz y la santidad con todos, si vamos cada quien por su lado, cada quien con su religión, cada quien con su bautismo, cada quien ignorando el cumplimiento de la iglesia. Ciertamente no. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, ¿son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? Pues no. ¿Son todos evangelistas? Pues no. ¿Son todos pastores y maestros? Ciertamente no. Él mismo los instituyó para que no pensemos más allá de lo que está escrito, no profeticemos más de lo que está escrito, no enseñemos más de lo que el Evangelio dice, no pastoreemos cuando no somos pastores, sino que sigamos la enseñanza establecida por los apóstoles, por los profetas, por los evangelistas, por los maestros y pastores que Él mismo puso, y ellos están aquí en la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué fue esto? Que Él mismo los constituyó para perfeccionarnos a todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no es nada recomendable cada quien seguir por su hebra, cada quien seguir su religión, cada quien seguir su tradición. Ciertamente no. ¿Por qué razón? Vamos a entender qué somos nosotros. Nosotros que no somos judíos, que no somos pueblo de Israel, que no somos el pueblo escogido por nuestro Dios, que no somos la niña de sus ojos. ¿Quién somos nosotros entonces? La palabra nos llama gentiles, paganos, idólatras, pues. Personas que vivíamos, o que todavía viven muchas personas paganas, gentiles, porque así nos reconoce nuestro Dios como gentiles, ciertamente sin Dios y sin esperanza en este mundo. Gracias al tropiezo de su pueblo Israel es que nosotros como gentiles fuimos injertados a su pueblo para tener las mismas promesas, los mismos beneficios que ellos, la misma salvación que ellos, el mismo perdón que ellos, el mismo bautismo que ellos. Entonces no pretendamos ser lo que no somos, no pretendamos querer saber más que ellos, no pretendamos imponer las cosas más que ellos, porque ciertamente nosotros somos un injerto. Somos algo que no merecíamos nada, destituidos completamente de su presencia, de nuestro Dios. Vinimos a ser injertados al pueblo, a su pueblo santo, a la nación santa de Israel. Entonces ciertamente
todo Él instituyó a sus profetas, a sus apóstoles, a sus maestros, a sus evangelistas, para que todos lleguemos a la perfección de la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué es esto entonces? Dice su palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué entonces Él instituyó sus apóstoles, sus profetas, sus pastores, sus evangelistas? Para que no andemos así, como los niños llevados de aquí para allá por cualquier doctrina. No, mis amados oyentes, no, mi amada familia. Vivir de una manera desordenada, que no se iguala en nada a lo establecido por nuestro Dios a través de sus apóstoles, está perdiendo su tiempo en su religión, está perdiendo su tiempo en su tradición, está perdiendo su tiempo en lo que está haciendo, y peor aún, no hay salvación, no hay perdón de sus pecados, ya que solamente la palabra menciona de 2 bautismos. El primero, que fue exclusivamente para el pueblo de Israel, para preparar el camino, y ellos eran bautizados por Juan en el río Jordán para el arrepentimiento y por el perdón de sus pecados. Pero se les decía que creyeran en Cristo Jesús, que iba a venir después. Así que nosotros, como paganos, como pueblo gentil, como pueblo idólatra, que a cualquier cosa no le arrodillábamos o nos arrodillamos, aún las personas que aún siguen haciéndolo, ciertamente vivimos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así que aprovechemos la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros que están aquí en la palabra de nuestro Dios. Así que no pretendamos saber más que ellos, porque no somos nada, somos tierra nada más, somos polvo nada más en esta tierra, que no tenemos ni voz ni voto contra ellos, porque nuestro Dios llenó todo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, para que vivamos bajo su gracia, bajo su palabra. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba crecimiento para ir edificado en amor. Así que, mi amado oyente, mi amada familia, la unidad del Espíritu nos enseña a que no andemos como niños fluctuantes de aquí para allá, o como dice mi papá, cada araña por su hebra. Esto no funciona, esto no sirve así. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos cada araña por su hebra, cada quien con su evangelio, cada quien con su creencia, cada quien con el yo vivo así, cada quien con el que esto no funciona así. Ciertamente nuestro Dios no se agrada de todas las divisiones que hay entre el pueblo pagano, gentil, porque ciertamente hay religiones de todos los sabores y comodidades, y esto no es nada bueno. La palabra del Señor nos enseña que estemos unidos en el Espíritu, una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos, todos llamados al arrepentimiento. En resumen, la unidad del Espíritu nos enseña a que somos llamados todos, todo ser humano, al arrepentimiento, a una fe, a un Señor, a un Dios y Padre de todos, a todos ser bautizados en el maravilloso nombre de Jesús, en no seguir cada quien su evangelio, cada quien su historia, cada quien su idea, sino que nos guardemos en su palabra, conforme a sus profetas, conforme a sus apóstoles, conforme a sus pastores y maestros y evangelistas. Así que no agreguemos cosas que no tenemos ni la menor idea. Enfoquémonos siempre en el Señor Jesús. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Así que lo dejo con este pequeño mensaje en esta tarde. Si Dios permite, nos reuniremos en una próxima vez para seguir compartiendo el mensaje de salvación. Que el Señor Jesús le bendiga.